carbonatos, van indicando acá de que estos están relacionados con los compuestos orgánicos, el RK3. Y el RSA1 está relacionado con los minerales, ¿no? Estos acá, bueno, están relacionados entre ellos, pero no con el pH con el arsénico. Es que bien es sabido que a pHs más ácidos, el arsénico tiene más actividad. pHs neutrales, el arsénico es como la mayoría de minerales, ¿no? Eso, entonces, este análisis, el ACP, lo describo acá, a continuación de esto. Y después de subir ahí los análisis físico-químicos del tiempo global, recién entraría al tema biológico. Correcto. Esa parte es importante porque creo que el análisis estaba haciéndose a la inversa, ¿no? Estaba desordenado, la verdad. Estaba desordenado. Y entonces, con el biológico, ya, termino y ahí ya ¿Sabes qué, José? El doctor Sichi nos ha hecho una observación. Bien, vamos entonces a comenzar. Se mira la pantalla, ¿no es cierto, muchachos? Sí, doctor. Ya, bien. Entonces vamos hoy día a hablar sobre la fisiología femenina antes del embarazo y también vamos a tocarlo durante una parte del embarazo, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de los cambios hormonales que existen durante el embarazo con el paciente. Vamos a hablar acerca del eje hipotálamo hipoficiario con las glándulas femeninas, las cuales son los ovarios, ¿no? Ustedes ya en anatomía han visto eso. Entonces vamos a hablar del eje que va desde el hipotálamo, gonadotrofinas coriónicas, liberadoras de gonadotrofinas. Vamos a llegar a la hipófisis con la FSH y la LH, y vamos a llegar el día de hoy hacia los ovarios, para ver en el ovario, que es un poco más complejo que en el aparato sexual masculino. Vamos a ver nosotros cómo van a irse orientando, cómo va a irse orientando cómo va a ir creciendo el óvulo, cómo va a ir madurando el óvulo, y cómo en el endometrio va a ir creciendo el tejido para que las gamas puedan iniciar su proceso de gestación, ¿no? Vamos a finalizar la clase viendo cómo podemos, con métodos anticonceptivos, frenar este feedback. Vamos a producir un feedback para frenar la secreción de hormonas femeninas, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo femenino, todos los meses, absolutamente todos los meses, se prepara para una probable gestación, ¿no? Entonces, este periodo de gestación se va a ir preparando poco a poco durante cada mes hasta que en algún momento, si es que la mujer desea, quede embarazada y cambia la fisiología, ¿sí? Entonces, ¿cómo va la fisiología de los órganos sexuales femeninos? El útero, las trompas, los ovarios, ¿no? Y la parte anatómica de los ligamentos, todo eso ustedes que han visto, ¿no? El ovario genera el óvulo, lo madura, el óvulo viaja a través de las trompas de falopio hacia el útero, en el útero se va a implanta en el endometrio, ¿no es cierto? Y vemos el canal cervical, cuya apertura es... ¿No se está compartiendo? No, solo está compartiendo la pestaña, pero no son las diapositivas. A ver. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Me pasan gráficos en JPG, yo lo limpio y se vuelve bien. Ya. Entonces, José, sí, creo que podríamos enviarle los gráficos a... El artículo. ¿Ahí están viendo mi pantalla, jóvenes? No. No se están compartiendo las posiciones. Estoy viendo ahí algunas cosas que están pasando. Todo lo que se pueda apoyar, yo voy a apoyar. Bastante. Entonces, en esta parte, José, ¿puedes subir arriba a los puntos de muestreo? Ya, aquí. Este gráfico, en primer lugar, tiene que hacerse ahí. más pequeño. ¿Ya?
Sí. Ponerse al Ya costado está. un mapa mucho más grande, que puede ser el mapa del Perú, ¿no? Bien, entonces... Dado que va a ser un proyecto... Bien, entonces les decíamos que vamos a ver los órganos sexuales, el útero, los ovarios, ¿no es cierto? Los vamos a ver que en los ovarios se van a producir los óvulos van a viajar a través de las trompas de falopio, las trompas de falopio van a hacer que se viaje por el endometrio, y el endometrio va a hacer el lugar donde se va a implantar, le va a dar la alimentación al embrión que se va a ir formando ahí, ¿no es cierto? El embrión se va a ir formando, y al formarse el embrión, entonces va a ir creciendo el feto dentro del útero, ¿ya? Entonces, el sistema hormonal femenino nace desde las hormonas liberadoras de gonadotrofinas en el hipotálamo, las hormonas hipofisiarias que se forman en la hipófisis, bien se dice en la adenohipófisis, FSH y LH. Ambas se forman como respuesta, como dice ahí, a la gonadotrofina coriónica, y finalmente cuando llegan al ovario, en el ovario comienzan a formarse estrógenos y progesterona, que estas son finalmente las sustancias que van a ser la respuesta a la FSH y a la LH, y estas son secretadas por las células foliculares del ovario, ¿no? Por el cuerpo lúteo del ovario, que va a permitir que vaya así habiendo cambios en la anatomía femenina y en la anatomía y la parte histológica del endometrio para permitir la fecundación, ¿no? Entonces, durante los años fértiles, porque no toda la vida las mujeres pueden ser fértiles, ¿no es cierto? Se presenta un ciclo mensual o menstrual, ¿no? Que aproximadamente es cada 28 días. En este momento ya es muy irregular, seguramente las personas, las damas que están en el auditorio van a saber que es completamente irregular, no hay una mujer que tenga el mismo periodo con otra, ¿no? Que se conozcan. Pero bueno, este periodo menstrual significa dos partes. Primero, liberan el óvulo, y dos, se prepara el endometrio para recibir mensualmente, al embrión, ¿no? Al feto que se va a desarrollar. Como muchas veces no se produce esta fecundación, entonces el endometrio se va liberando y cae, ¿no? Y entonces esa es la menstruación, ¿ya? Entonces, más o menos a la edad de 9 o 12 años, esta edad de 9 a 12 años, nos va a permitir que comience a madurar la hipófisis. Como habíamos dicho, comenzaba la menarquia y después comenzaba la pubertad, ¿no? A los 9 o 12 años ya la hipófisis comienza a recibir señales del hipotálamo con la gonadotrofina coriónica y comienza a madurar su liberación de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Esto va a provocar que más o menos a partir de los 11, entre los 15 años, que es la edad promedio actual para la menarquia, es decir, la primera regla, entonces comiencen a producirse menstruaciones, como dicen bien, mensualmente. Y en todo este mes, entonces, vamos a ver que hay un aumento y una disminución de la FSH y de la LH. Entonces, durante la vida reproductiva de una mujer, más o menos 13 a 46 años, aproximadamente 400 a 500 de estos folículos se van desarrollando para más o menos cada mes emitir un óvulo. Y estos óvulos van degenerándose si es que no se fecundan, y se van a volver atrésicos, ¿no? Van comenzando a volverse atrésicos. Entonces, ¿cómo va desarrollándose esto? Durante la vida fetal, en la superficie externa del ovario hay un epitelio germinal. Cuando se desarrolla el feto, este epitelio germinal comienza a diferenciarse en óvulos primordiales, y estos óvulos primordiales van viajando a la superficie del óvulo. Esta superficie del óvulo, cuando llegan estos óvulos, van a comenzar a rodearse de células que les llamamos la granulosa. Y estas células van a comenzar a producirse líquido y se va a formar un folículo. Y este folículo se va a dividir
2 veces y va a producir un ovocito primario. Ya, entonces, desde la etapa fetal, ya las mujercitas comienzan a producir sus óvulos y estos óvulos van a viajar hacia la superficie y en la superficie entonces van a comenzar a crecer células alrededor de ellos y van a comenzar a reproducirse más, se va a llenar de líquido y se van a volver unos folículos. Esto es lo que vamos a ver. Y durante la vida útil, entonces estos 13 a 46 años que comienzan con la primera menarquia y terminan con la última menstruación, entonces vamos a encontrar que va a haber un juego de hormonal, ¿no? Entonces, primero, la primera etapa de la menstruación hasta el día 14, 15, hay una secreción mayor de estradiol, ¿no? Y esto va a ser producido porque la FSH es un poquito más, más estimulante a la formación de estradiol, de estrógenos. Y más o menos en el ciclo, en el día 12 a 14, hay un pico de la hormona luteinizante. Y esa hormona luteinizante es la clarinada para comenzar a secretar progesterona. En el día 14, justamente, cuando desciende bruscamente lo que es los estrógenos, el estradiol, y aumenta la hormona luteinizante, es el momento de la ovulación, es el momento fértil. Entonces, ¿cuántos días son fértiles? Más o menos entre 3 a 5 días, ¿no? Del día 12 al día 16. Pero si esos días son fértiles, no solamente es un día, entonces los espermatozoides que viven dentro del organismo femenino 72 horas pueden fertilizar el óvulo en todos esos días. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante en cuenta ese periodo, tanto en la vida del óvulo como la vida de la ovulación, como la vida media del espermatozoide, para ver los periodos de fecundación. Y este cuadrito que están viendo ustedes es el cuadrito que nos va a orientar en la formación, en el trabajo de los métodos anticonceptivos orales principalmente. Acá tenemos un óvulo, ¿no es cierto? Y este óvulo va creciendo desde óvulos, los óvulos, como les decía, primordiales, los folículos primordiales que se van formando, vuelvo a reiterar, en la etapa fetal, los óvulos pasan en el estroma del ovario, van creciendo, van saliendo a la superficie, se forman óvulos, ¿no es cierto? Estos óvulos se van rodeando de células que se llaman granulosa, y esta granulosa se va juntando un líquido alrededor del mismo bulito, y entonces eso se forma el óvulo, el folículo primario, ¿no? Primordial. Este se va a ir dividiendo, va formando, digamos, una parte en vacío que es el antro folicular, ¿no? Y posteriormente este óvulo va a ser liberado, ¿no? Va a salir liberado y las células de la granulosa que habían, digamos, proporcionado alimentos para que viva el óvulo durante todo el tiempo que estaba en el ovario, se van a quedar ahí, van a ir generándose todavía estrógenos, que es el alimento. Pero entonces se forma un cuerpo amarillo de esas células que se quedaron en el ovario. Estas células se comienzan a degenerar hormonas luteinizantes que comienzan a generar progesterona. ¿Y la progesterona para qué servía? Sirve para que en el endometrio sea como un colchoncito, como una especie de celularidad, para que el óvulo fecundado llegue al endometrio, se anide y comience a crecer la vida ahí. Ahora, en esta figura también ustedes van a relacionar con este esquema. Miren este esquema. La primera etapa estrógeno, ¿no es cierto? Y la primera etapa con FSH, con hormonas estrogénicas, va haciendo madurar, la primera etapa en azul, va haciendo madurar al óvulo, ¿sí? Luego del óvulo, se libera el óvulo y entonces el óvulo se libera cuando hay este pico de hormona luteinizante, como ven ustedes, y comienza la secreción de progesterona en la parte superior del cuadro. Y esa hormona progesterona es la que se va a secretar por esos cuerpos amarillitos que están ahí, que es el cuerpo lúteo. Y es los que sirven para que anide el óvulo en el endometrio. Y entonces, aquí tenemos una duración de más o menos 28 días, ¿no es cierto? Es decir, que existen dos resultados significativos en esta etapa del ciclo mensual del ovario. Uno, se libera el ovocito, o sea, solo se libera un óvulo nada más, y es en la fase folicular, en la fase estrogénica, como vemos ahí. Y en la segunda etapa, en el endometrio, se va generando
un crecimiento del tejido uterino y se va formando la fase lútea. La fase lútea se van generando los estrógenos y van formando, hiperplaseando el tejido endometrial, y el tejido endometrial va a ser el que va a ayudar a la anidación del óvulo que se generó. ¿Ya? Entonces, creo que ahí en estas tres imágenes, más esta, tenemos claro cuál es el manejo de los estrógenos en la primera etapa, la progesterona en la segunda etapa. ¿Quién produce estrógenos? Las células de la granulosa, las células foliculares. ¿Quién produce progesterona? La parte lútea, las células lúteas, las que se quedan en el ovario cuando ya se liberó el óvulo. ¿Quiénes produce? ¿Qué es la fase folicular? Es la generada por la FSH, ¿no? Que es la que va a estimular al ovario para que se produzca la granulosa, la fase folicular, todo. ¿Y qué es la fase lútea? Es la formación de este cuerpo amarillo que va a formar progesterona, y su función principal es estimular al endometrio para el crecimiento del tejido y que podamos desarrollarnos de esa manera. Entonces, este es el folículo primordial formado en la niñez, más o menos, ¿no? Y estos folículos van comenzando a formarse gracias a concentraciones altas de hormona folículo estimulante, y antes de la ovulación un ligero aumento de la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, la hormona folículo estimulante en mayor cantidad produce un crecimiento de 6 a 12 folículos cada mes, 6 a 12 folículos cada mes, de los cuales solo uno va a llegar a producir la ovulación, ¿ya? Uno nada más va a llegar a producir la ovulación. Entonces, las células de la granulosa se van distribuyendo, las que van rodeando al óvulo se van distribuyendo en células de la teca interna y células de la teca externa, ¿no es cierto? Y entonces ambas células van produciendo hormonas sexuales femeninas, estrógeno, y este estrógeno va a ser el mantenimiento del óvulo, la maduración del óvulo, para que pueda posteriormente ser liberado, ¿no? Entonces, acá ya tenemos más claro qué cosa es el óvulo primordial, rodeado de unas células pegaditas al mismo óvulo, llamada la zona pelúcida. Después se va formando y rodeado de las células de la granulosa con líquido, que es el folículo. Después este folículo va formándose un antro, que es una parte vacía dentro del líquido, ¿no es cierto?, y que va rodeando principalmente, va comenzando a rodear al óvulo, ¿no? Y esto se va formando gracias a la FSH, ¿sí? Esto hace que la FSH vaya formándose y vaya madurando las células de la granulosa, va alimentando al folículo para que éste vaya creciendo, ¿sí? Y entonces, estos estrógenos, la formación de estrógenos se estimula gracias a la formación de FSH, ¿sí? Y posteriormente el LH produce la ovulación en sí y la posterior formación de células tecales que promueven secreción de progesterona, ¿no? Las células de la teca, es decir, todas las células que habíamos visto acá. Se forma la teca interna, la teca externa, ¿sí? Todas estas células son liberadas, ¿no? El óvulo se libera y deja las tecas en el ovario. Y esas células tecales van a formar posteriormente el cuerpo amarillo, y ese cuerpo amarillo va a producir progesterona. ¿Qué es la función de la progesterona? En el endometrio, producir el crecimiento del tejido tisular para que se aniden los óvulos, ¿no? Y acá nuevamente lo mismo, ya creo que ahora sí está claro, ¿no es cierto? Óvulos primordiales, folículo, el folículo se forma un antro, en el antro va rodeando al óvulo, el óvulo sale liberado, rodeado de una corona de células que se llama la corona radiada, que es la que el espermatozoide tiene que penetrar, y las células de las tecas se van quedando en el ovario, no van a salir con el óvulo, y esas células van comenzando debido a la hormona luteinizante, van comenzándose a volver cuerpo lúteo, luteinizante, y este cuerpo lúteo amarillento va a comenzar a producir progesterona, y esta progesterona va a estimular al endometrio, ¿sí? Entonces, solo un folículo madura por vez, ¿no es cierto? Una semana antes van creciendo los folículos y comienza uno, antes
de la ovulación, uno comienza a crecer más que los otros. Hemos dicho que se maduran 6 a 12. Comienza a crecer uno más que los otros y este comienza a prepararse para ser liberado. Y los otros comienzan a involucionar y se van reabsorbiendo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos más o menos la estructura de un ovario, ¿sí? Entonces, el estrógeno estimula para que uno se vaya produciendo, ¿sí? Y el resto, ¿sí? El resto del hipotálamo va disminuyendo la orden para comenzar a seguir formando FSH, va disminuyendo la formación de estrógenos y va aumentando, va a ser el pico de la LH para liberar un solo óvulo, ¿no? Un solo óvulo. Entonces, este óvulo es visible, digamos, sin necesidad de un microscopio, ¿no? Ópticamente es visible porque llega a medir 1 a 1.3 centímetros, ¿sí? Y entonces, esta ovulación, ¿qué es la ovulación? Es el balance entre la primera etapa del ciclo menstrual en el cual se formó el óvulo, creció el óvulo, ¿no es cierto? Debido a que se formaban estrógenos, debido a la formación de FSH, ¿sí? El FSH tiene sus blancos en las células granulosas tecales, ¿no es cierto? Lo forma. Se libera el óvulo rodeado de una corona radiada, una corona celular, y entonces al liberarse el óvulo rodeado de una corona celular, aquí lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Entonces, ¿y por qué se libera? Porque hay un desbalance. Disminuye la formación de FSH, aumenta la formación de LH, hay un pico de formación de LH, todo por estímulo de la hormona liberadora de gonadotrofinas coriónicas. Y al liberarse, al aumentar la FSH, libera el óvulo y comienza a formar el cuerpo lúteo que va a secretar progesterona. Entonces, ustedes tienen dos etapas claras ya, creo que les hemos visto varias veces ya, dos etapas claras. La preovulación, la posovulación, la etapa estrogénica, la etapa progestagénica. Tenemos el pico de la primera etapa se produce estrógeno, la segunda. En la primera etapa estimula más la FSH, hay un pico de LH que es el que va a permitir la ovulación y después se forma progesterona por el cuerpo lúteo. Bien, ese es el ciclo ovárico, a grosso modo. ¿Qué pasa con el líquido folicular? ¿Se reabsorbe o se vierte hacia afuera, no? Este líquido folicular tiene gran cantidad de estrógenos. Entonces, el pico de LH es necesario para la ovulación. Entonces, ¿cuándo alcanza su máximo el pico de LH? 16 horas antes de la ovulación, es decir, casi medio día antes de la ovulación, es el máximo pico de hormona luteinizante, que es la que va a estimular a la ruptura del folículo y que se libere el óvulo que va a ser fecundado. Después de eso, les reitero nada más, las células de la granulosa y la teca se vuelven, en vez de producir estrógenos, comienzan a producir progesterona debido a la secreción de hormona luteinizante. Entonces, los estrógenos producen crecimiento rápido de los folículos, ¿sí? Y las células del cuerpo amarillo con la hormona luteinizante producen progesterona, ¿sí? Esta es la fase lútea, entonces. La formación de progesterona, la luteinización de las células de la granulosa. Donde las células de la granulosa producen un retículo endoplásmico liso, ¿no? Y este retículo endoplásmico liso produce progesterona. Esto nos llama la atención del retículo endoplásmico liso, ¿no? Hasta ahora todo lo que hemos visto que se producía las hormonas eran retículos endoplásmico rugoso, ¿no? Porque eran proteicas. Pero este retículo endoplásmico liso, ustedes saben que se producen grasas. Entonces las hormonas sexuales tienen una formación más lipídica, necesitamos lípidos para formar hormonas sexuales que el resto de hormonas que hemos visto hasta ahora, que todas eran de cadenas proteicas. Todas eran de cadenas proteicas. Bien, entonces, estas células de la teca producen andrógenos en su metabolismo desde los lípidos, desde el colesterol, ¿no? Producen andrógenos, androstendiona y testosterona. Pero debido a la FSH y a la LH, que estimula unas aromatasas, se transforman en estrógenos y hormonas femeninas.
Esto quiere decir entonces que los ovarios producen hormonas masculinas. Sí, producen andrógenos y producen androstendiona. El cuerpo lúteo va creciendo, ¿no? Vamos dejando nosotros ya atrás la ovulación y el cuerpo lúteo va creciendo hasta 1,5 centímetros, 7 a 8 días. Después de que el cuerpo lúteo ha crecido, comienza a involucionar después de 12 días, ¿no? Comienza a involucionar y entonces comienza a dejar de producir progesterona, ¿sí? Y se comienza a volver, en vez de amarillo, comienza a transformarse y comienza a volverse de color blanco, ¿ya? Y entonces, esto a los 12 días, miren, nosotros hemos visto que la primera etapa, hasta que se ha ovulado, más o menos tiene 14 días, más o menos 14 días, ¿no? Y la segunda etapa del cuerpo lúteo que va produciendo tiene 12 días, hasta ahí 26 días, y se vuelve cuerpo blanco. Pero vamos a tener en cuenta una cosa, cuando tú tienes el cuerpo lúteo que es amarillo, entonces estás produciendo progesterona y el cuerpo blanco ya no produce nada, entonces hay una deprivación de progesterona. ¿Y cuál es la función de la progesterona? Estimular al endometrio para que vaya creciendo y reciba al óvulo fecundado. Si es que el endometrio no tiene ya progesterona, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desprender y entonces viene el ciclo menstrual. Entonces, la hormona luteinizante es importantísima. La hormona luteinizante, la hormona luteinizante es la que va a transformar las células de la teca interna, la que se quedó en el ovario cuando fue liberado el óvulo, las va a transformar en hormonas luteinizantes, ¿sí? Luteinizantes. ¿Cuándo comienza la latinización o luteinización de estas células? En el momento que el óvulo es liberado del folículo, ¿sí? Y entonces hay un factor que inhibe la luteinización hasta que recién es liberado el óvulo. O sea, antes no se va a poder luteinizar, no se va a producir progesterona, se produce a partir de la ovulación. ¿Ya? Y entonces acá vamos a más o menos a ver, cuando el cuerpo lúteo aumenta su producción de progesterona y poco estrógeno, ¿sí? Entonces comienzan a aumentar, a proliferar las células del endometrio, comienza a aumentar el tamaño de las células, comienza a haber más secreciones, ¿no es cierto? Más secreción y al final se degenera, ¿sí? El cuerpo lúteo, después de que pasan los 12 días de producir progesterona y se corta su producción, entonces comienza, a volverse cuerpo blanco, las células no producen progesterona y entonces en teoría viene en ese momento la menstruación. Pero ¿qué pasa si te has embarazado? Entonces, igual, el cuerpo lúteo va haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Produce progesterona, pero ya asumen el papel la placenta que se está formando con el embrión, ¿no? Y entonces le damos un tiempo para que la placenta comience a producir hormonas y la placenta es la que va a ir comenzando a desarrollar ya dentro del útero al feto. Pero las primeras etapas básicamente dependen de la implantación, la liberación del óvulo y la implantación de un embrión, de un óvulo fecundado, un embrión, dependen del estrógeno y la progesterona del ovario. ¿Hasta ahí está comprendida esta etapa? Jóvenes. Voy a volver a repetir la última parte. Es que no me llegué a entender mucho, por favor. Ya, por eso vamos a verlo en un cuadro entonces, ¿ya? Les vuelvo a reiterar. Entonces, nosotros ya tenemos 2 etapas básicamente en la ovulación. El momento en que, la primera etapa en que las gonadotrofinas coriónicas liberan hormona folículo estimulante, van al ovario y hacen crecer al ovocito, lo vuelven a los folículos, lo hacen crecer, se forman las células tecales, se forman células de la granulosa, se forma el antro, ¿no es cierto? Y el estrógeno va llevándonos esto hasta el día, casi el día 14 de la ovulación. En ese momento,
hay un pico de hormona luteinizante, ¿no? Que es la clarinada. 16 horas antes sube para esto, para que se libere el óvulo, ¿no? Se libera el óvulo con su corona radiada, todo, y en la segunda etapa viene la liberación de progesterona. La progesterona formando el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y el embrión, si es fecundado, se implanta. Cuando ya va a terminar el periodo de los 28 días, faltando 2 días más o menos, dejas de producir progesterona y comienzas a producir, no producir nada, se vuelve un cuerpo blanco, ya no es el corpus lúteo, sino el corpus albicans, cuerpo blanco, ¿ya? Este ya es degenerado, ya no produce nada. Entonces, si tú te has embarazado, en el útero ya está el embrión y ya está formando su placenta y la placenta comienza a producir hormonas para autosostenerse y alimentarse. Si tú no te has embarazado, entonces ya no tienes progesterona en el día 26, 27 de tu periodo, y entonces se degenera el tejido endometrial y se desprende, y comienza el periodo menstrual. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa en este ciclo, ¿ya? El ciclo ovárico nos lleva justamente al periodo menstrual. La fase folicular es con estrógenos, ¿no? Los días fértiles son los días de la ovulación, que más o menos son entre 3 a 5 días. Desde el día 12 hasta el día 16 más o menos es el periodo fértil, más fértil, ¿no? Y después viene la fase lútea, en la cual el cuerpo lúteo que va quedando en el ovario cuando ya se liberó el ovocito, va a producir progesterona. La progesterona cuyo fin es formar un tejido endometrial dentro del útero para que el embrión sea anidado y pueda desarrollarse. Si no hay embrión, entonces lo que va a pasar es de que se va a degenerar el tejido y va a desprenderse. Y al desprenderse va a producir la menstruación. Y en el inicio, miren ustedes, en el inicio del ciclo, el pico de estrógenos no comienza en el día 0, o sea, cuando estás menstruando, va comenzando en el día 2, 3 más o menos, ¿no? Es decir, cuando ya se está agotando la menstruación, comienza a subir el estrógeno para la maduración del folículo, ¿sí? Y entonces, más o menos ahí. Entonces, nosotros, ¿a qué le llamamos gestágeno? Gestágeno le llamamos a la sustancia que va a permitir de que se vaya produciendo vaya el endometrio, digamos, preparando para la anidación, ¿no? Y este endometrio se va preparando para la anidación justamente debido a la progesterona. Entonces, la progesterona es un gestágeno que va a permitir la gestación del paciente, del embrión, ¿sí? Y los gestágenos durante el embarazo principalmente se secretan en la segunda mitad del ciclo ovárico para permitir que el embrión se anide en el útero, ¿sí? Y en la gestación se comienza a producir a partir del cuarto mes la progesterona, ¿no? La progesterona, para permitir el desarrollo y la alimentación del feto. Entonces acá, ¿y quiénes producen estas sustancias? Estas sustancias, tanto los estrógenos como como la progesterona, se van produciendo debido a las grasas, la LDL, con la hormona luteinizante, tanto en las células de la teca como en las células de la granulosa, ingresan, se van convirtiendo en pregnenolona, la LH usa el ATP, el AMP cíclico, ¿sí? Se van produciendo pregnenolona, ambos, progesterona y van produciendo ambos, y esta progesterona puede producir andrógenos, ¿no es cierto? Finalmente, y estos andrógenos comienzan a producir algunas características importantes, pero estos andrógenos también se pueden producir estrógenos, y estos estrógenos nos van a permitir el desarrollo de la placenta para el desarrollo del embrión, ¿ya? Y la progesterona se metaboliza en el hígado, ¿no es cierto? Y se elimina por la orina. Esta progesterona podemos también encontrarla en forma exógena, y esto es para
permitir que haya los embarazos en riesgo puedan desarrollarse adecuadamente, ¿ya? Puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos producen los caracteres sexuales secundarios en la mujer. ¿Cuáles son los caracteres sexuales femeninos secundarios? Primero, durante la niñez no hay, pues, estrógenos, ¿no? Entonces, esta misma imagen la vamos a ver mañana con los niños, ¿no? No hay estrógeno. Entonces, una niña crece como un niño prácticamente, no tiene glándulas mamarias, no tiene vello púbico, nada, ¿no? Las chiquitas juegan mejor fútbol que los varones, todo, o sea, van creciendo como niños porque no tienen estrógenos. Pero al momento de comenzar su menarquia, su pubertad, comienza a desarrollarse, como hemos visto, debido a que madura el hipotálamo, estimula la hipófisis, hay FSH, hay LH ya que se están produciendo, estimulan los ovarios, comienzan a liberarse estrógenos en gran cantidad y comienzan a producir el crecimiento de las glándulas mamarias, generación del vello púbico, distribución diferente de la grasa corporal en las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa en la menarquia que aumenta la gonadotropina coriónica 20 veces y esos son los caracteres sexuales secundarios femeninos, sobre todo el crecimiento de las glándulas mamarias y el crecimiento del vello púbico. ¿Qué más pasa con las hormonas? Va cambiando el epitelio, ¿no? El epitelio del endometrio, como les decía, cambia con la progesterona. El epitelio vaginal va cambiando también para permitir el acto coital, va a cambiar su estructura de células cúbicas a células cilíndricas que van a comenzar a secretar fluidos que van a permitir la lubricación durante el acto coital. ¿No es cierto? En las trompas de falopio los estrógenos producen un revestimiento mejor, relajación y motilidad que va a permitir que avance el óvulo y que los espermatozoides también se sientan más a gusto en nadar en ese ambiente para permitir y encontrarse con el óvulo, ¿sí? Entonces, el efecto del estrógeno también sobre las mamas es el aumento de la glándula mamaria, ¿no? Sobre los huesos, ¿qué hacen los estrógenos? Producen disminución de la actividad osteoclástica, es decir, son osteoprotectores los estrógenos. Y a esto va que cuando el otro día hablábamos de calcio, ¿no? Decíamos que el hueso no era estático, ¿no? Sino que el hueso entraba y salía el calcio, ¿no? Entonces, y esta salida de calcio del hueso se llama, es producida por los osteoclastos, ¿no? Entonces, el estrógeno disminuye la cantidad de la destrucción de los huesos. Pero cuando cesas el estrógeno después de haber terminado tus ciclos menstruales, es decir, en la menopausia, los huesos comienzan nuevamente comienzan a disminuir su grosor, comienzan a haber microfracturas. Entonces, la mayoría de pacientes menopáusicas que ya no tienen menstruación, ya no hay producción de estrógenos, producen osteoporosis. ¿Sí? Mejor esté claro. Entonces, eso es lo que pasa con los estrógenos en el hueso. Y los estrógenos distribuyen de manera diferente la grasa, pues la grasa más la distribuyen en la parte de la cintura, la cadera, más que en el varón que la distribuyen en forma más concéntrica sobre el tórax. La progesterona entonces también produce cambios secretores, ¿sí? Cambios secretores tanto en el endometrio uterino, ¿sí? Y disminuye las contracciones uterinas. Y ahí no vamos a ver fisiología del trabajo de parto, pero sí ustedes tienen que cuando lleguen más adelante y vean la fisiología del trabajo de parto van a darse cuenta que las progesteronas tienen que bajar para aumentar los estrógenos y permitir el inicio del trabajo de parto, ¿sí? Entonces aquí está claro el ciclo endometrial y el ciclo menstrual, es decir, ya está claro quién produce la primera parte del ciclo menstrual, que es básicamente el estrógeno, ovulación, y la segunda parte comienza a producirse con progesterona debido a hormona luteinizante, ¿no es cierto? Y entonces ese es un ciclo menstrual. Y entonces también tenemos la primera parte de la parte estrogénica, de la primera parte de la ovulación, en la cual produce el estrógeno, el aumento de las células de la granulosa y las células de la teca, maduran el folículo primordial y se rompe el folículo debido a
el pico de la hormona luteinizante, y esto hace que se libere el ovocito, y el ovocito comienza a viajar hacia el útero por la trompa de falopio, y mientras tanto en el ovario se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona. Y esta es una fase menstrual, entonces, un periodo menstrual, entonces. Fase proliferativa, los primeros 10 días. ¿Quién hace la fase proliferativa del endometrio? El estrógeno. El estrógeno hace que crezca el endometrio. Los siguientes 12 días, fase secretora. ¿Quién produce esto? Produce la progesterona. ¿Quién es la progesterona? Lo produce el cuerpo lúteo, o sea, el cuerpo amarillo estimulado por la hormona luteinizante. Y la menstruación, que debe demorar 5 días más o menos, ¿quién la produce? La produce la deprivación, la degeneración del cuerpo lúteo, que hace que caiga su cantidad de progesterona, ya no puede sostener el tejido y lo libera en gran cantidad. Entonces, esta es la regulación del ciclo menstrual producido por las hormonas ováricas e hipotalámicas. ¿Quién la produce? La hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Que estimula a la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Una característica nada más de la hormona liberadora de gonadotrofina coriónica, que se libera entre periodos de 5 a 25 minutos cada hora, cada 2 horas. ¿Ya? Y ahí tenemos, o sea, no es un periodo permanente, sino cada hora, cada 2 horas se va liberando pulsos de hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, ¿sí? ¿La actividad neuronal libera hormonas gonadotróficas? Sí, pues por eso les contaba el otro día de que la menarquia ha cambiado, justamente porque vas liberando hormonas gonadotróficas, ¿no es cierto? Y los estrógenos son producidos por el estímulo de las hormonas gonadotróficas, hormonas luteinizantes y hormonas folículo estimulantes. Existe un feedback. Entonces, si yo tengo más estrógenos que estoy produciendo en el ovario, lógicamente va a bajar mi cantidad de hormona folículo estimulante. Si yo tengo demasiada progesterona que estoy produciendo en mis ovarios, va a disminuir la cantidad de hormona folículo estimulante y luteinizante. Entonces, cuando te embarazas y tienes, como dices, la primera etapa, muchos estrógenos, vas a tener menos hormona folículo estimulante. Y cuando en la segunda etapa del embarazo tienes que darle mayor proliferación de tejidos, todo, viene la progesterona. Pero también cuando hay mucha progesterona, también hace un feedback y disminuye la cantidad de progesterona porque disminuye la cantidad de hormona luteinizante. Entonces tienes un feedback positivo, ¿no? A mayor, y este es un ciclo menstrual, entonces, nuevamente la misma figura que hemos visto al comienzo, solamente que ahora le agregamos el ciclo menstrual, que espero que ya esté comprendido. ¿Está comprendido el ciclo menstrual? Sí, doctor. Gracias. Ya, entonces, si hemos comprendido el ciclo menstrual, entonces podemos más o menos entonces saber qué es la menarquia y qué es la pubertad. La menarquia y la pubertad pues son el inicio de la vida sexual adulta y el inicio de la menstruación, que les vuelvo a reiterar, es el hipotálamo quien ordena, quien dice, en este momento liberamos ya hormona gonadotrofina coriónica, y esta hormona gonadotrofina coriónica va a ir a liberar FSH y LH a la adenopipófisis, y esta a su vez va a ir al ovario y va a comenzar a producir el ciclo menstrual. Aquí vemos más o menos. El ciclo menstrual tiene desde la pubertad, que va subiendo, ¿no? La cantidad de gonadotrofinas coriónicas que nosotros podemos medir en la orina. En la pubertad, en rojo, la mujer, comienza con la edad, en la mujer comienza a aumentar, ¿no es cierto?, las gonadotrofinas urinarias totales, y en la menopausia aumenta las gonadotrofinas coriónicas humanas. En cambio, en el varón se mantienen siempre estables las gonadotrofinas liberadas por el hipotálamo. ¿Alguien podría inferir por qué aumentan las gonadotrofinas coriónicas tanto en la menopausia? Si hemos dicho que ya no tiene menstruación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien podría inferir? ¿Están ahí, muchachos? ¿Están ahí o no Sí, están ahí? estamos, doctora, ya estamos, pero no tengo una idea clara por qué. Ya, aumenta porque ya cuando viene la menopausia ya no hay estrógenos, no hay progesterona, ¿no es cierto? Entonces comienza a aumentar, como ya no tienes estrógenos, ya no tienes progesterona en la menopausia,
Entonces viene un feedback, pues le dice al hipotálamo, ya no tengo estrógenos, produce. Y el hipotálamo comienza a producir gonadotrofina coriónica, comienza a producir FSH, comienza a producir LH, todo se produce más. Llegan al ovario, pero ya no hay óvulos que puedan producir, ¿no es cierto? Y entonces es parte del feedback, ¿no? Es parte del feedback. Si ya no tienes el insumo en el ovario, entonces comienzas a producir más gonadotrofina, más hormona luteinizante, más folículo estimulante, pero el ovario ya no funciona, ya no funciona. Entonces vas a tener que aumentar tu cantidad, igual el ovario no va a funcionar. Y esa es la menopausia, jóvenes. Esa es la menopausia, ¿sí? Que más o menos se produce entre los 40 y 50 años. ¿Sí? Entonces ya no hay ciclos ováricos, ya los ovarios no producen folículos primordiales, llega y aumenta la gonadotrofina, aumenta FSH, aumenta el LH, pero igual ya no vas a ovular en ese tiempo, ¿ya? Y esta es la menopausia más o menos, ¿no? Cuando en los estrógenos, en la pubertad van aumentando los estrógenos irregularmente, tenemos un gran periodo entre los 3 y 40 años de una producción normal de estrógenos, digamos, y en la menopausia disminuye, ¿sí? Vamos a terminar entonces hablando un poco de lo que es el acto sexual femenino con la idea de la reproducción de nosotros, ¿no es cierto? Nuestro aparato genital femenino requiere, para fertilizarse, que dar un ambiente adecuado a los espermatozoides, para que los espermatozoides puedan viajar y fecundar al óvulo que es liberado, ¿no? Y que ha hecho toda una parafernalia el óvulo para fecundarse, ¿no? Salió rodeado de una zona pelúcida que le va a dar nutrición, se metió a la trompa, en la trompa comenzó a viajar, y al viajar en la trompa, las células de la trompa le daban alimentación, y más o menos en el tercio medio de la trompa, después de 18 horas, 20 horas de ser liberado, se encuentra con un espermatozoide. Y en este espermatozoide la fecunda la trompa, el óvulo. Y entonces siguen su viaje, como es tan grande el óvulo y el espermatozoide tan chiquito, siguen su viaje hasta llegar al endometrio, ¿no? En el útero. En el endometrio, como estaban secretando, el cuerpo lúteo estaba secretando mucha progesterona, entonces el endometrio estaba listo para ser fecundado. ¿Y todo esto cómo pasa? El ambiente adecuado para que un espermatozoide llegue, fecunde y se anide en el endometrio. Pues el aparato sexual femenino tiene que prepararse para el coito, ¿no es cierto? ¿Y cómo se prepara? Se prepara tanto psicológicamente como localmente, ¿no es cierto? Los pensamientos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El introito comienza, las glándulas de Bartolino, por estímulo parasimpático, comienzan a producir mayor irrigación. Y esto comienza a excitar los tejidos eréctiles que tiene la vagina. Y este tejido parasimpático también estimula a las glándulas de Bartolino, y estas glándulas de Bartolino comienzan a secretar el líquido que va a permitir que ingrese el aparato sexual masculino sin producir daño en el tejido vaginal, ¿no? Entonces, las glándulas parasimpáticas, el sistema parasimpático es el que produce y estimula, porque es toda la parte pélvica, el plexo sacro, es el que estimula para la lubricación y para la preparación del aparato sexual femenino para el coito, ¿no? Finalmente llega a un orgasmo femenino, el cual justamente produce que haya más varios reflejos, ¿no? Femeninos, contracciones musculares, etc. Pero lo básico para la reproducción es que el canal cervical se dilata. Y al dilatarse el cuello del útero, entonces los espermatozoides ingresan con mayor facilidad, ¿no? Y comienza a ayudarlos por contracciones musculares a que los espermatozoides avancen más dentro del aparato sexual femenino. Y entonces, cada ciclo sexual de estos, ya hemos hablado del ciclo ovárico, ciclo menstrual, caracteres sexuales femeninos, cómo se embarazan, ¿no? Ya hemos llegado a todo eso, entonces cada ciclo sexual puede ser interrumpido, ¿no? Artificialmente. ¿Cómo los interrumpimos artificialmente? Por métodos anticonceptivos, que habíamos dicho exactamente como habíamos hablado. ¿Cuánto dura la regla? La regla dura 5 días, dijimos. Entonces, de tu ciclo menstrual, los primeros 5 días son la regla.
Los días en que viene la fase estrogénica, donde se va produciendo el óvulo para ovular, viene hasta el día 14. Sin embargo, los 5 días hasta el día 10, nosotros están preparados, ahí se está secretando estrógenos, ¿no es cierto? Los días fértiles, como dijimos, son los días a partir entre el día 13 y 14, entonces son 6 días, hasta el día 16. Y después del día 17 hacia adelante, hasta el día 26 más o menos se produce progesterona y los últimos días ya no se produce nada. Y es donde ahí cae el endometrio y comienza la menstruación y vuelve a los 5 días. Entonces, este es un ciclo menstrual. Podemos bloquearlo nosotros. Usamos mucho los feedbacks, el conocimiento que van a adquirir ustedes cuando repasen esta clase. Usamos el feedback. Es decir, aumentamos la cantidad de estrógenos, aumentamos la cantidad de progesterona para disminuir la formación de gonadotrofina coriónica, que a su vez disminuye la formación de FSH y LH en la hipófisis y disminuye el estímulo en el ovario. Entonces, si nosotros le damos en forma exógena estrógeno y progesterona a nuestra paciente, entonces vamos a disminuir el FSH y LH y esto va a evitar que maduren los óvulos. Y entonces no vas a liberar ningún óvulo maduro y no vas a fecundar. Esa es la fisiología del anticonceptivo, ¿ya? Es la fisiología del anticonceptivo. ¿Qué anticonceptivo usamos con esa fisiología? Varios de los anticonceptivos orales. ¿Cuáles los anticonceptivos son los más seguros? Los orales. Después vienen los inyectables. Los inyectables son básicamente progesterona, pero le das tanta progesterona que haces la deprivación a nivel hipotalámico y entonces no va a ovular esa paciente tampoco, o no va a estimular la formación de un endometrio amigable para que se produzca la fecundación. Entonces, 5 al 10% de las mujeres, a pesar de todo, son estériles, ¿no? La esterilidad femenina. Bien jóvenes. Entonces, esa era la clase del día de hoy, ¿ya? Esa era la clase del día de hoy. ¿Tuvieran alguna pregunta al respecto? Bien, vamos a quedar entonces en dos cosas. Miren, ahorita justo hemos estado en una reunión, no vamos a poder tener la clase mañana, así que mañana no vamos a hacer clase teórica, la vamos a hacer